Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto el poder saludarles este día precioso, en esta hora que el Señor nos ha permitido pues estar acá, tratando la manera de luchar contra esta situación, ¿verdad? Y aprovechando el tiempo, pues he podido ver en la palabra del Señor pues que hay muchas promesas para cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios que en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, pues Dios nos habla a tiempo, fuera de tiempo, dice su palabra, y gracias a Dios por este privilegio tan hermoso, gracias al Señor, a mis pastores, porque me permite compartir lo que el Señor me ha regalado, me ha hablado a mi vida. Pero antes de continuar, pues yo quiero invitarle, pues ahí donde usted está, pues me acompañe y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, que Él haga la obra en nosotros, la que Él ha empezado, que Él la pueda perfeccionar, y vamos a pedirle que nos dé de su revelación en esta preciosa hora. Papito lindo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra dice que para siempre es tu misericordia y nosotros lo creemos porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido, Señor, lo hemos visto en nuestras vidas. Tu grande misericordia, Señor, para nosotros, papito lindo, tus hijos, tus amados, Señor, que somos parte, Señor, de esta iglesia preciosa que tú has de arrebatar, parte de la amada, Señor. Y aquí estamos, Señor, rogándote en el nombre de Jesús que por favor, Señor, tú nos des sabiduría, entendimiento, Padre, que un espíritu de revelación venga a nuestras vidas, que podamos, Señor, atender esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, lo que tú has hablado a mi vida, que yo pueda compartirlo a tu pueblo, Señor, y que todos seamos edificados, papito lindo, hasta el día de Cristo, según dice tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, en tus manos estamos, Señor. Háblanos, Señor, que queremos ser una tierra fértil, Señor, donde esa semilla que ha de ser sembrada, papito lindo, pueda dar el fruto que tú anhelas en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, papito lindo. Amén y amén. Pues le decía, amados hermanos, que aprovechando el tiempo, pues he podido atender un poco o queriendo atender un poco la palabra, pues porque es bastante abundante. Y usted se da cuenta en la imagen que está ahí, pues es una Biblia en la cual pues nosotros hacemos bien en escudriñar, como dice su palabra, en la mañana, en la tarde, en la noche, tomarnos de tarea, pues no el querer leerla, pues toda sin entender nada, sino que vayamos paso a paso, leerla, estudiarla y atesorar en nuestro corazón lo que el Señor nos revele, lo que el Señor nos dé como un rema. Pues usted ve ahí la palabra del Señor, una Biblia preciosa, y hay muchas promesas en ella, hay muchas promesas, hay mucha palabra del Señor que nos consuela, que nos anima, que nos indica el camino correcto, y esta vez pues no va a ser la excepción. Pues leyendo la palabra del Señor, pues me encontré con un versículo que es bastante conocido. Yo quiero que lo veamos. Si usted tiene su Biblia, su computadora, su teléfono ahí con la respectiva Biblia, ¿verdad? Que me acompañe a ver en Juan 1:11 y 1:12. Es un versículo bastante conocido por nosotros, pero yo creo que el Señor siempre nos habla de una u otra manera en los mismos versículos. Dice así la palabra del Señor: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El Señor vino con una tarea específica acá, a hacer un pueblo elegido, escogido del Señor, y de hecho pues ya lo tenía escogido, era el pueblo de Israel, y Él vino a ellos a presentarse como el Rey, como el Señor, como el Salvador, pero no le recibieron. Pero dice a los que le recibieron, el Señor dio la oportunidad a otro pueblo que no era el escogido, de que nosotros pues que estábamos ahí sí que olvidados, abandonados, puestos por así decirle para una segunda oportunidad después de Israel, nos dio el derecho, dice, a los que creímos, de ser llamados sus hijos. Él formó un pueblo diferente, y nosotros nos damos cuenta pues de que cuando nosotros venimos al Señor, le reconocemos como nuestro Padre y a Jesús como nuestro Salvador, nosotros pasamos a ser parte del pueblo del Señor.
parte del reino de Dios. Y sabemos que en un reino pues hay súbditos, hay personas que están bajo un gobierno, y yo traigo esa palabra acá, lo que es un súbdito. Dice que es que está sujeto, perdón, un súbdito es que está sujeto a la autoridad de otro al que tiene la obligación de obedecer. Y también un súbdito es un ciudadano de un país que está sujeto a las autoridades políticas. Si nosotros lo vemos en el sentido espiritual, el reino de Dios, nosotros somos sus súbditos y nosotros tenemos la obligación de obedecerle. Porque nosotros cuando venimos y le entregamos nuestra vida, nosotros venimos a decirle a Él: Señor, te entrego mi vida, te doy mi vida. Ahora nosotros venimos y decimos: Señor, yo renuncio, y lo que yo era ya no lo soy, sino que yo voy a hacer lo que tú digas. Ese es un súbdito, porque tenemos la obligación de obedecer a Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, pues, hablando siempre de lo que es la Biblia, ahí está plasmada toda la ley del Señor, todos sus mandamientos, los preceptos que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida agradable para Él, no agradable a los hombres, no agradable ni a mi conveniencia, no a lo que yo quiera, ni voy a tomar la palabra a mi manera, sino que es conforme lo que el Señor quiere para mi vida, conforme a lo que el Señor ha establecido para mi vida. Él nos, mi vida, la vida suya, la del pueblo del Señor. Entonces Él estableció pues su palabra para que hombres inspirados por el Espíritu Santo le escribieran. Entonces Él dio las ordenanzas para que nosotros viviéramos una vida agradable. Entonces, escudriñando la palabra, pues yo veía en el Antiguo Testamento pues lo que Él tiene para nosotros. También en el Nuevo Testamento habló a través de Jesucristo y sus apóstoles, de los discípulos, dice la palabra. Pero si nosotros nos ponemos y nos enfocamos pues en lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, en el Evangelio según San Mateo dice que Él nació de una mujer virgen. Dice que Él fue bautizado, fue presentado, como era la ley, a los 8 días. Dice que a los 12 años pues Él se presentó ante el templo, y dice que cuando Él tenía una mayoría de edad, más o menos un aproximado de edad de 30 años, dice que Él fue bautizado e inició su ministerio. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta en los evangelios de qué manera Él empezó su ministerio. Y lo vamos a ver acá dentro de un momentito, pero yo quiero decirle pues de que el Señor inició su ministerio salvando a la gente, hablando del Evangelio, hablando de que el reino de Dios se había acercado. Por eso la palabra súbdito, que nosotros pertenecemos al reino mesiánico de Jesús. Y entre sus muchas palabras, entre sus muchas enseñanzas, hay unos versículos bastante interesantes que a mí me gusta leerlo, que tiene un título bastante interesante, y este es el título del tema de hoy. Yo creo que para usted es muy conocido el famoso Sermón del Monte. Amén. Y el Sermón del Monte, pues nosotros podemos verlo, si nosotros lo aplicamos a una manera terrenal, es la carta magna del reino de Dios. Es donde está todo, bueno, no todo, sino que parte de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios, de la forma que nosotros vivamos como hijos de Dios. Y así está escrito el Sermón del Monte, donde Él dice que se sentó frente a una multitud, pero dice que llamó a los discípulos y se sentó a enseñarle lo que ellos realmente necesitaban. Por eso yo le decía al principio, de una manera de introducción, que la palabra del Señor yo no la voy a tomar como a mí me conviene o como yo quiero que me convenga, sino que yo la voy a recibir de la forma que el Señor quiere, porque a veces el Señor, nosotros que miramos o creemos que estamos haciendo una cuestión bien hecha, pero viene la palabra del Señor y nos confronta, nos enseña pues que estamos viviendo de una manera equivocada, quizá en pecado, pero nosotros pensamos o creemos que porque tenemos la palabra del Señor y Él ha hecho ahí algunas, ha dejado algunas cuestiones ahí, que nosotros pensamos que es a nuestra conveniencia, que tenemos libertad para pecar, pero no dice la palabra del Señor que no tenemos la libertad o el libertinaje del mundo, sino que nosotros somos un pueblo del Señor que ha sido llamado a santidad.
Entonces, viendo el famoso Sermón del Monte, aquí nos vamos a dar cuenta de unas cosas. Que en el Sermón del Monte dice que hay 6 temas principales. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, no sé si usted lo ha investigado, se ha puesto a verlo realmente como es, o le ha pedido al Señor sabiduría o entendimiento para comprender este famoso sermón que el Señor dio pues en uno de las colinas de los montes de Israel, de Jerusalén. Pero dice que hay 6 temas principales en el Sermón del Monte. Yo quiero que los veamos acá, uno a uno, esos temas principales, pero tal vez yo no me voy a enfocar directamente en cada uno de ellos, sino que para que usted los busque, para que usted los escudriñe en su casa, porque me tomaría mucho tiempo. Yo me quiero enfocar en algo específico, pero lo vamos a hacer al final. Entonces, los 6 temas principales del monte serían estos. Lo vamos a ver acá. El sermón empieza en Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante y termina hasta el capítulo 7. Pero primero empieza con las características de los súbditos del reino. Ese es el primer tema principal en el Sermón del Monte. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 16. Y si nosotros nos damos cuenta, pues ahí en esos versículos están las bienaventuranzas. Ahí también nos damos cuenta nosotros que nos habla, amados hermanos, de que nosotros somos la sal de la tierra, y nosotros nos damos cuenta pues que el Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Esas son las características de los súbditos del reino. Y acuérdese que un súbdito es aquel que tiene la obligación de obedecer al que lo está gobernando. Entonces aquí estamos refiriéndonos al Señor, estamos refiriéndonos al Padre, pero estas son palabras del Señor Jesucristo. Entonces dice que en el primer punto de los temas principales están las características de los súbditos del reino, y la voy a repetir. Ahí están las bienaventuranzas, que sería bueno que usted las leyera, que usted las estudiara. Está también la sal de la tierra, eso empieza en el versículo 3 en adelante, y también nos habla que somos la luz del mundo. Amén. Entonces, para hacer una pequeña acotación, aquí un pequeño pensamiento, ¿verdad? Que la tierra sin la iglesia del Señor no tendría ningún sentido o no tendría ningún sabor. Por eso, hermanos, cuando en la Biblia habla de que la iglesia va a ser arrebatada, vienen las peores consecuencias, dice, para esta tierra, para este mundo, de tal manera que dice que no ha habido tribulación, ni la habrá como la va a haber en ese tiempo, que son 7 años. Imagínense, es tanta la influencia del Hijo de Dios o de la iglesia de Dios en esta tierra, que si no nos llama la sal, nos llama también que somos luz, que nosotros tenemos que alumbrar a la gente, que nuestra luz tiene que alumbrar a la gente. Amén. El segundo tema principal lo encontramos en Mateo 5, 17 al 48, donde están las leyes morales del reino. Y ahí habla acerca de Jesús y la ley, habla de la ira, habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos, habla del amor hacia los enemigos. Esas son las leyes morales del reino. Entonces, nosotros, amados hermanos, si nosotros tenemos una duda con respecto a estos temas que yo le puse ahí, entonces, o que yo le comenté ahorita, es que nosotros vayamos a la palabra, que la busquemos y le preguntemos en una ocasión específica a nuestros pastores, porque hablando del adulterio, el divorcio y esa cuestión, pues es bastante complicado. Entonces sería bueno que nosotros buscáramos ministración. Pero con respecto a la ira, con respecto a los juramentos y al amor hacia los enemigos, el Señor lo ha hecho de una manera bien práctica. Yo quiero buscar acá, hablando de lo que es la ira o lo que es el enojo, ¿verdad? Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Si nosotros nos damos cuenta, cuando las leyes morales dice en el versículo 17, dice Jesús y la ley. Jesús no vino a quitar la ley, Él vino
a cumplirla, pero Él la puso a su manera, de tal manera, amados hermanos, de que ahora no es necesario agarrar un arma de fuego o un arma blanca para matar a una persona, sino que con solamente hablarle una palabra de insulto, dice la palabra, nos convertimos en homicidas. Igual el adulterio, el divorcio, que son unas cuestiones bastante profundas, dice que con tan solo ver a una mujer y codiciarla, ya el hombre ya adulteró con ella. Los juramentos, dice que nosotros no nos apresuremos a prometer cosas, sino que simplemente las hagamos y lo que tengamos en nuestro corazón podamos cumplirlo. Y el amor hacia los enemigos, que es bastante difícil. Bueno, si lo vemos humanamente, nosotros lo vemos difícil. Porque dígame usted, ¿cómo voy a hacerle yo bien? ¿O cómo voy a amar yo a alguien que en este tiempo o un tiempo anterior me hizo daño? Humanamente eso es inexplicable y no tiene fundamento, pero si nosotros lo buscamos en las leyes morales que está en las palabras del Señor en el Sermón del Monte, nos damos cuenta pues de que el Señor nos llama a amar a los enemigos porque Él lo hizo. Acuérdense que cuando Él estaba en la cruz del Calvario le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es el amor, un ejemplo del amor al enemigo. Entonces son las leyes morales del reino. Está el otro tema principal. Las observancias religiosas. Bueno, para empezar, nos vamos a dar cuenta pues de que la religión no es ir a la iglesia. ¿Sí? La religión, según habla en el Nuevo Testamento, es visitar a las viudas, a los huérfanos y otras cuestiones que yo no quiero entrar ahí todavía, pero yo quiero que veamos las observancias religiosas. Está en Mateo 6, 1 al 18. Y ahí habla acerca de la limosna o de ayudar al necesitado. Habla de la oración, que mucha falta nos hace en este tiempo, amados hermanos. Y el ayuno, que también el ayuno es algo bastante interesante que se nos ha enseñado, que el ayuno no es solamente aguantar hambre, sino que lleva algo más. Ahí sí que la mía extra. Pero quiero enfocarme en la oración. La vez pasada que el Señor me dio la oportunidad pues, de tocar un tema acá, que era que no perdiéramos la identidad. Mucho pueblo del Señor, lastimosamente en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que ya se le ha olvidado orar. De tal manera, hermanos, que se ha metido en una situación de afán, de angustia, de terror, de miedo. Se ha preocupado más en no infectarse en lo corporal, pero se ha descuidado de cerrar la puerta a la contaminación espiritual. ¿Qué tan importante es la oración? El clamor. Y aquí nos habla, amados hermanos, en esta observancia religiosa, es de que la oración la tenemos que hacer allá en lo secreto con el Padre. Pero también habla del clamor, que esa es otra forma de orar, pero aquí específicamente la oración, la comunión íntima con mi Padre. Acuérdense que somos súbditos del reino mesiánico, y eso nos habla en el Sermón del Monte. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo avanza, y está el otro tema principal, que es el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Gloria a Dios. Eso está en Mateo 6, versículo 19 al 34. Y aquí nos habla, amados hermanos, de hacer tesoros en el cielo. Nos habla de la lámpara del cuerpo, que son nuestros ojos. Nos habla de que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Y también nos habla acerca del afán y la ansiedad. ¿Qué podemos sacar de esto, hermano? Yo espero que usted esté tomando nota de eso que yo tengo acá apuntado por aparte. Pero, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? ¿Qué significa que la lámpara del cuerpo? ¿Qué significa tener qué significa, amados hermanos, hacer la elección entre Dios y las riquezas, y el afán y la ansiedad? Dice, es el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Y ahorita alguien estará pensando, quizá, ojalá no sea así, pero yo me imagino que alguien está, bueno, hermano, pero si lo que yo tengo es mío, a mí me ha costado, y viera que en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, ¿cómo me voy a yo desprender de algo que a mí me ha costado, de mi dinero?
¿Cómo yo le voy a dar a alguien y voy a dejar a mi familia sin protección si yo doy? No, amados hermanos, dice la palabra del Señor que busquemos el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás será añadido. Amén. Entonces, eso es el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no puede haber consagración a Dios si nosotros no nos desprendemos de lo terrenal. Y aquí yo quiero leer pues unos versículos que están acá bastante interesantes donde dice Dios y las riquezas. Eso lo encontramos en capítulo 6, versículo 24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores. Oiga, nos está hablando de servidores, que somos sus siervos. Pero dice, oiga lo que dice acá. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gloria a Dios. Entonces, alguien estará preguntando, entonces, para servir a Dios, ¿yo tengo que ser pobre? Pues no. Lo que usted tiene que hacer, hermano, es servirle a Dios, pero restarle importancia a la riqueza. Lo que usted tenga, sea mucho, sea poco, pues total, todo eso se acaba. Pero nuestra perseverancia o nuestro amor hacia el Señor es algo que va a permanecer para siempre. Amén. Entonces dice, el cuarto punto, el desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Y también nos habla de la lámpara del cuerpo. Si nuestro ojo es bueno, todo nuestro interior será bueno. ¿Pero por qué específicamente el ojo? Porque habla que los ojos son las ventanas del cuerpo. Todo lo que entre por medio del ojo, todo lo que entre por medio de acá, de lo que nosotros vemos. Porque muchas veces nosotros vemos a alguien, pero inmediatamente lo que hacemos, en vez de ver cómo ayudar o bendecirlo por la situación que está pasando, nosotros vemos su condición y lo que hacemos, amados hermanos, inmediatamente muchas veces es criticar o juzgar o decir, ay, ya viene eso, otra vez cómo me cae de mal. Pero es una cuestión que nosotros lo hacemos a través de una mirada. Amén. Gloria a Dios. Pero no me quiero quedar mucho tiempo acá, porque luego viene el quinto punto o el quinto tema principal en el Sermón del Monte. Voy avanzando, hermano, porque el tiempo se está acabando. Las relaciones con el prójimo. Mateo 7, 1 al 12. Y aquí habla, amados hermanos, lo que yo decía. Aquí entra lo que es el juzgar. Yo creo que algunas Biblias tienen ese título, capítulo 7. Y aquí está la famosísima y bendecida regla de oro. Yo quiero que lo veamos. Eso lo encontramos. Vamos a leer primero el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice, el juzgar. Porque dice la palabra del Señor que con la misma vara que nosotros midamos, vamos a ser medidos y un poco más. ¿Y a qué se refiere eso, amados hermanos? Es de que nosotros estamos siendo enseñados de que tenemos pies de barro, cometemos errores, no somos perfectos. Por eso dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y en el versículo 12, que nos habla acerca de la regla de oro, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué le gustaría que la gente hiciera por usted? Ay, hermano, pues fíjese que en este tiempo que estamos viviendo, que es bastante difícil, me gustaría que oraran por mí, para que Dios me provea un trabajo. Si usted lo perdió, el Señor le va a proveer. O va a decir, bueno, que me ayuden porque tengo necesidad. Ok, qué bueno, me parece la respuesta que usted puede haber dado. Pero dice acá, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Entonces, si yo quiero que la gente haga eso por mí, yo voy a hacer eso también por mi prójimo. Yo veo la necesidad de mi hermano, la necesidad de mi hermana, la necesidad de la gente que no es cristiana. Lo que yo voy a hacer es orar por esa gente. Y si yo tengo la capacidad o la provisión para poderles dar, yo lo voy a hacer. Porque a mí me gustaría que lo hicieran.
A mí me gustaría que me regalaran cosas para ponerme mi traje o un carro, ¿por qué no? Pero ¿por qué no hacer pensar, bueno, si yo quisiera hacer lo mismo con el hermano? Yo quisiera que el hermano se mirara bien y hacer esto por él, orar por esa vida. Yo veo que hay necesidad en esa familia, entonces yo voy a orar y si tengo, le voy a ayudar. Así, esa es la famosa regla de oro, pero no quiero quedarme ahí porque yo quiero llegar a un punto específico. Vamos a ver el sexto tema que es principal en este famoso Sermón del Monte. Las instrucciones referentes a la entrada al reino. Todo lo que hemos estado viendo, amados hermanos, son instrucciones básicas para nuestra vida. El Señor se tomó el tiempo de hablar o de recitar, si usted quiere verlo así, porque es una especie de poesía para nosotros, para nuestra vida espiritual, en el sermón, el famoso sermón que Él dio en el monte. Pero fueron instrucciones que nos lleva a esto, las instrucciones referentes a la entrada al reino, porque acuérdese que nosotros estamos buscando el reino de los cielos, ir a la morada que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Pero para ese propósito, o para que se llegue a esa meta o ese fin, nosotros tenemos que atender lo que el Señor ha escrito, y ahí lo vamos a ver más adelantito. Pero, y en estas instrucciones referentes a la entrada del reino, que de hecho aquí habla acerca de la puerta estrecha, versículo 13, habla de los frutos de la gente, de los falsos profetas, habla que seamos reconocidos por el Señor y habla de los dos cimientos, que es a donde yo quiero llegar. Pero yo quiero que veamos acá, versículo 13, la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amado hermano, yo quiero pedirle primero disculpas, yo le puse ahí solamente la referencia para que usted pueda verlo en su casa, porque específicamente yo solo usaba esto como una introducción a donde yo quiero llegar. Entonces yo le pido que por favor usted en su casita, ya con un tiempecito ahí más amplio, ¿va? Ya con una su tacita de café, un su refresquito, un vasito de agua, usted pueda estudiar cada uno de estos versículos que están ahí. Pero yo quiero que veamos las cualidades de lo que tiene una puerta estrecha. Primero, una puerta estrechita usted no puede entrar corriendo. Usted tiene que buscar una forma de entrar por ella. Y el Señor nos habla acá, ¿cómo podemos entrar nosotros al reino? Dice que es una puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Sabe por qué es así? Porque en la puerta estrecha hay condiciones para entrar. En cambio, en el camino ancho, el camino espacioso, que lleva a la perdición, ahí hay libertinaje. Usted en el camino ancho, usted puede hacer lo que usted quiera, lo que usted se le dé la gana. En cambio, en la puerta estrecha hay restricciones, hay condiciones. Amén. Por ejemplo, si la puerta es estrecha y es bajita, usted tiene que entrar de rodillas. Usted no puede entrar corriendo en esa puerta. Definitivamente que no. Entonces dice, hay restricciones para entrar por la puerta estrecha, y eso nos va a llevar a la entrada al reino. También habla de los frutos, pero yo quiero ver específicamente lo que habla acá. Guardaos de los falsos profetas. Y los falsos profetas dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Saben dónde aparecen los falsos profetas? Si lo comparamos o lo relacionamos con el versículo anterior, versículo 13, habla del camino del camino espacioso que lleva a la perdición. Ahí donde aparecen los falsos profetas, donde hay libertinaje, donde le dice, bueno, usted aceptó a Cristo, que bueno, excelente, pero usted no tenga pena, usted puede vivir como se le dé la gana, usted puede seguir pecando, no tenga pena que usted ya aceptó a Cristo, está fijo al cielo. Esos son los falsos profetas. Y dice que por los frutos los vamos a reconocer. Amén. Dice, y también habla que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren, amados hermanos, ya antes de continuar con los otros versículos, ya el tiempo se está cortando, entonces yo quiero decirle, yo le doy gracias a Dios por la cobertura apostólica que tenemos y por los pastores que el Señor nos ha puesto para cubrirnos. De verdad, nosotros nos hemos dado cuenta que
ahorita a través de las redes sociales, pero todo el tiempo, al menos el tiempo que tengo de congregarme en esta casa, yo le doy gracias a Dios porque siempre ha habido palabra de parte de Dios a través de mis pastores. Amén. Entonces, eso nos da a entender, pues, de que nosotros tenemos una buena cobertura. Entonces, ¿por qué vamos a estar buscando palabra allá afuera en el camino ancho? ¿Por qué vamos a dejar nosotros que nosotros seamos desviados del camino que nos lleva al cielo? ¿Por qué, amados hermanos, si tenemos una buena cobertura, si tenemos palabra que viene, una revelación fresca, con unción fresca, el Espíritu Santo que viene y nos habla a nuestra alma sedienta en este tiempo difícil y en el tiempo que hemos vivido? Porque si nosotros sin Cristo, si nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo, no importa si hay pandemia, si hay enfermedad, los tiempos son difíciles, amados hermanos. Pero aquí yo le doy gracias a Dios porque tenemos una buena cobertura, tenemos pastores que se dejan dirigir o enseñar por el apóstol, por la cobertura apostólica. Entonces aquí nos damos cuenta pues de que hay falsos profetas, pero esos están allá afuera, esos están... los falsos profetas, los falsos maestros que habla también Pedro, ¿verdad? La carta de Pedro o la epístola de Pedro, esos están en el camino ancho, están allá afuera viendo aquellas almas insensatas y adúlteras. No se refiere a un adulterio físico, sino que a un adulterio espiritual que le ha dado la espalda a su Señor. Ahí donde están listos los falsos profetas, a los cristianos o a la iglesia que anda o a la gente que es parte de la iglesia que anda en el camino ancho. Ahí sí que en libertinaje. Y también nos damos cuenta, amados hermanos, que tenemos que ser reconocidos por el Señor. Y aquí nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos de parte del Señor dones en los cuales nosotros fluimos, pero dice que nosotros tenemos que reconocerlo el primero. Aquí da un ejemplo de aquellos que le dijeron al Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor le dice, pero yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que ser reconocidos por el Señor. Y en el versículo 24 habla de los dos cimientos, y es a donde yo quería llegar. Usted va a decir, hermano, tanta vuelta que hubo para llegar ahí. Sí, hermano, pues es necesario que nosotros conozcamos qué está enseñando el Sermón del Monte. Si usted se da cuenta, empieza el capítulo 5, versículo 3 y termina hasta el capítulo 7, versículo 29. Es que el Sermón del Monte yo le decía al principio, es la carta magna, es la enseñanza que el Señor le dio a los súbditos, a los que entramos al reino, a los que reconocimos al Señor como Rey y queremos estar bajo su gobierno. Amén. Entonces vamos a pasar acá. Aquí es donde quería llegar. No le puse ahí, pero esta es la versión Serafín Ausejo. Mateo 27, 25 y 26. En fin, todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica, se parecerá a un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y dieron contra la casa aquella, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Si usted se da cuenta, amado hermano, amada hermana, y hermanos que nos siguen por las redes sociales en cualquier parte del mundo, este es el fin o este es el final del Sermón del Monte. Aquí se refiere que todo aquel que oye las palabras, todo lo que él habló, lo que vimos anteriormente en todo el versículo que yo le desglosé acá, y las pone en práctica, o sea que no es solo de escuchar, sino que hay que ponerlas en práctica. Dice que se parece a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y si se da cuenta, dice, cayó lluvia, primero. Y la segunda parte me llamó la atención porque no dice, como dicen otras versiones, porque en otra versión, la que yo tengo acá, que es Reina Valera 60, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Aquí dice, cayó lluvia, se precipitaron los torrentes, imagínense, y soplaron los vientos y dieron contra aquella casa, que somos nosotros. Pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Si nosotros le ponemos atención a lo que el Señor enseñó, bueno, no solo acá en estos capítulos del Sermón del Monte, sino que en toda la palabra, y la ponemos por obra, dice que nosotros vamos a estar edificados o cimentados sobre la roca que es Cristo. Gloria a Dios. Esto a mí me llamaba mucho la atención, porque en este tiempo tan difícil que yo lo veo, mire hermano, este encierro o estas restricciones que estamos viviendo a nivel mundial, yo lo veo como una especie
¿cómo llamarle? Es como un filtro, donde los que queremos buscar, los que queremos perseverar, nos vamos a quedar con el Señor, y los que no quieren nada, los que no quieren poner la palabra en práctica, ellos mismos se van a desechar. Amén. Pero dice acá, quiero repetirle, todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica, las que atendemos y queremos cumplir lo que el Señor nos manda en su palabra. Dice que va a venir la prueba, va a venir la situación difícil, la situación adversa, pero vamos a quedar firmes, porque nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta situación que estamos viviendo es una situación, si lo miramos humanamente, difícil. Pero dice la palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, nosotros no tenemos que ver los montes, sino tenemos que ver más allá. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Amén. Pero yo quiero darle una mala noticia, que está aquí mismo, unos versículos adelante. Mire, pues, esta es lo contrario. Espero que nosotros no estemos acá. Y todo aquel que oye estas palabras mías, pero no las pone en práctica, se parecerá a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Mire, el que no las pone en práctica es un necio. Amén. Hay un dicho de las abuelitas, tal vez las abuelitas de ahora no lo dicen, ¿va? Pero dicen, ven que está cayendo la tormenta y no se arrodillan. Así, poniéndolo en un dicho humano, ¿va? Este versículo quiere decir lo mismo. Dice, aquel que oye estas palabras pero no las pone en práctica se parecerá a un hombre necio que construyó su casa en arena. Mire, tuvo la misma situación, cayó la lluvia, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y batieron contra aquella casa y se derrumbó, y su ruina fue completa. ¿Pero por qué? Porque escuchó las palabras que usted y yo estamos escuchando, las que leímos acá, y yo sé que usted las va a leer en su casa más adelante, más con tranquilidad, con más tiempo, pero no las puso en práctica. Diría, no hombre, esa agua va a pasar. Además, mi casa está en alto, pero acuérdese que dice, se precipitaron las torrentes, y en el versículo que leímos en la otra versión dice, vinieron los ríos. Amén. Entonces, el hombre necio que no atiende a lo que viene a nuestra vida, hermano, lo que se está acercando, que es la venida de Cristo por su iglesia, y nosotros, no hombre, esto ya va a pasar, es una enfermedad más, y después de esto vamos a seguir normal. Pero si usted se da cuenta, todo lo que nuestro apóstol está enseñando, nuestros pastores nos están enseñando, yo creo que nos queda muy poco tiempo en este mundo. Muy poquito tiempo nos queda en este mundo. Entonces, lo que nos queda a nosotros como hijos de Dios, como súbditos del reino mesiánico, del reino celestial, es atender las palabras y ponerlas en práctica. Amén. Entonces, yo ya casi voy a ir terminando, que el tiempo ya se me está agotando. Es que al necio y al sabio les van a venir las mismas pruebas. Va a caer la lluvia, los ríos se van a precipitar, las torrentes de agua, van a soplar los vientos, pero hay una diferencia, que el sabio va a permanecer sobre la roca, en cambio el necio va a tener ruina completa. Amén. Y yo quiero terminar con este versículo, está ahí mismo, en Mateo 7:29, siempre en la versión Serafín Aucejo. Cuando acabó Jesús estos discursos, habla del Sermón del Monte, la gente se quedaba atónita de su manera de enseñar. Yo sé que muchos se quedaron con la boca abierta ahorita, pero yo no lo había visto de esa manera, así como me quedé yo cuando yo estaba estudiando paso a paso cada lo que el Señor estaba enseñando, porque uno lo lee solo a veces por un compromiso, solo porque cuando nos tocaba dar un tema, pues lo lee, sí, a ese lo voy a dar, pero ya nosotros nos ponemos a ver versículo por versículo lo que Jesús está tratando, la manera, no tratando, sino que lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros tenemos que entender, nos quedamos atónitos con la boca abierta, nos quedamos así como que, chanfle, ¿qué pasó aquí, verdad? Dice que cuando Jesús terminó de hablar este discurso, o el Sermón del Monte, la gente se quedó atónita, se quedó así. ¿Sabe cómo lo tomo yo? Se quedó en una forma de que, bueno, ¿qué hago? ¿Le obedezco o le desobedezco? ¿Me vuelvo un hombre sabio que se edificó su casa sobre la roca, o un necio que va a tener ruina? Este es un momento muy importante ahorita, amados hermanos, en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión. El tiempo de la venida del Señor está cerca. Palabra, yo sé que no nos ha faltado, de una u otra manera el Señor nos ha hablado.
Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Como un hombre necio? ¿Como un hombre sabio? Y las hermanas no digan, le está hablando a los hombres, no. Ese es un ejemplo de cuando habla hombres, aquí está hablando de hombre y mujer. Le está hablando al pueblo del Señor, le está hablando a una vida que está siendo edificada sobre la roca a través de la palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a atender la palabra y la vamos a poner en práctica para que el Señor nos arrebate. O si partimos antes, si morimos o si dormimos, seamos parte de la primera resurrección. O vamos a ser necios que vamos a perder nuestra oportunidad de irnos con el Señor y vamos a sufrir las consecuencias de la gran tribulación. Yo le pongo así la pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo me incluyo en el paquete, ¿qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a decidir? Y yo le digo, yo le animo, busquemos a Cristo. Atendamos sus palabras y pongámonos en práctica. Ya no somos Dios, dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y nosotros, acuérdense que nosotros estamos buscando llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. O queremos quedarnos chaparros espiritualmente. Yo le hago esta invitación. Busquemos a Cristo. Si usted, hermano, está sufriendo las consecuencias de la desobediencia a la palabra y se apartó, yo le animo que se reconcilie con el Señor. Acuérdese que estamos en el tiempo, en el año de la reconciliación, y es con el Señor primero. Y luego, amados hermanos, si nosotros queremos que estar firmes, como dice la palabra, miremos de no caer, sino que permanezcamos, sigamos adelante y que el Señor nos ayude. En nuestras fuerzas definitivamente no vamos a poder. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Solamente llenos del Espíritu Santo. Y ese es un anhelo que nosotros tenemos que tener todos los días. Señor, lléname, lléname. ¿Se acuerda cuando lo cantábamos? Señor, lléname, lléname. Con tu presencia, lléname. Pero eso tenemos que hacerlo todos los días. Yo le dije la vez pasada que no tenemos que ser cristianos solo de culto, solo de iglesia, sino que cristianos en todos lados. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo que me permitió. Yo quiero que me acompañe a orar. Si usted allá donde me está viendo, en cualquier parte del mundo que usted está siguiendo esta señal de internet, yo no sé qué forma usted lo está viendo. Yo le invito a que si usted hace una oración de reconciliación, crea que el Señor le está perdonando. Si hay cosas que tenemos que arreglar, pues arreglémoslas ahora que hay tiempo con el Señor. Dice la palabra del Señor que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para terminar este privilegio tan hermoso que el Señor nos dio de atender, de estudiar, de escudriñar la palabra. Tal vez, hermano, el Evangelio es sencillo. La palabra del Señor es bien práctica. No le busquemos otras cosas, sino que atendamos lo que el Señor nos dice. Cierre sus ojos a nuestra. Papito lindo, te damos gracias por este privilegio que tú nos dices estar aquí, Señor, en esta preciosa hora, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que tú diste en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque tú te has preocupado por darnos esa palabra fresca cada día, Señor. Esa palabra que ha venido, Señor, a enseñarnos cómo debemos de vivir, Señor, nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios, como súbditos del reino, como hijos de un rey. Papito lindo, te damos gracias porque tú nos has llamado a tu reino como hijos, como siervos, y en esta preciosa hora te damos gracias por la palabra que tú nos has enviado, Señor. Queremos atesorarla en nuestra vida, queremos atenderla y ponerla en práctica, que es lo que tú nos has llamado, Señor. Queremos ser, Señor, hombres y mujeres sabias, papito lindo, que seamos edificados sobre la roca que es Cristo. No queremos, Señor, que venga la ruina en nuestra vida espiritual y por consecuencia la material y física, sino queremos ser victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por las parábolas, por las enseñanzas de tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, te preocupas todos los días por darnos, Señor, ese alimento espiritual, esa leche espiritual no adulterada que tú nos das, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra y adoramos, Señor, tu nombre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, amados hermanos, les bendecimos su vida y esperamos que continúen siguiendo las transmisiones a través de las redes sociales y esperamos, amados hermanos, muy pronto
al tiempo del Señor, por supuesto, ¿verdad? Podemos seguir congregándonos en la casa. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Fue un gusto saludarles. El Señor los guarde, el Señor les bendiga y estaremos muy pronto, amados hermanos, viéndonos de nuevo. El Señor les guarde. Amén.